Diosdado Cabello y todo su ecosistema siguen estorbando. Usted lo sabe. Porque mientras en Washington se diseñan planes en Caracas, hay quienes siguen jugando a sabotearlos. O incluso a encarecer su propio final. Y cuando eso pasa, la pregunta deja de ser incómoda. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Y Diosdado para cuándo? Ahora bien, hay algo que está pasando quizá por debajo del radar y que muy pocos están entendiendo en su verdadera dimensión, o al menos no lo están colocando allí. Las conversaciones con Siemens y con General Electric. ¿De verdad son para arreglar la luz? ¿O estamos frente a otro capítulo de esa vieja historia donde la crisis eléctrica se convierte en una excusa perfecta para contratos millonarios, para manos largas y para bolsillos profundos? Ah, y para material electoral. Porque sí, el sistema está colapsado, pero también sabemos cómo ha funcionado este negocio durante años. Emergencias eternas y soluciones que nunca llegan. Mientras tanto, el país real, el que no sale en las cadenas de televisión ni en los videitos de TikTok de la Interiana, ese país sigue moviéndose, pero en descontento. Profesores de 23 universidades públicas se fueron a paro otra vez, porque el salario no alcanza, porque la dignidad no se negocia y porque la paciencia también tiene límites. Y eso también hablamos el día de hoy. Y por si fuera poco, vuelven a aparecer unos nombres desconocidos en nuevas tramas delictivas, los mismos de siempre. Raúl Gorrín, Ronnie El Asmar, Gustavo Perdomo. Los mismos apellidos de siempre, en los mismos esquemas de siempre, con el mismo patrón de siempre. Pero no todo ocurre dentro de Venezuela. Desde Europa, otra noticia del día de hoy, un país más se suma a respaldar la transición democrática, Portugal. Otro actor que entra en el tablero y que empieza a dejar claro hacia dónde se inclina el mundo democrático, el mundo decente. Y finalmente, algo que no se puede ignorar. Una encuesta de datos es noticia, la empresa Datos es noticia, arroja un resultado demoledor. Un 80% de los venezolanos coincide en una misma dirección en algo específico. Pero, ¿realmente será así? ¿O hay algo más detrás de ese número? Hoy vamos a replicar la pregunta aquí, en esta comunidad, en este canal, y vamos a medir algo más importante que una cifra. Voy a intentar medir el pulso real de la gente que está viendo este video. Así que quédate, porque lo que parece una serie de noticias sueltas, en realidad es una sola historia, la de un poder que se resiste a caer. Y un país, también, que ya decidió que no quiere seguir esperando a que caiga. Te lo cuento hoy, jueves 23 de abril de 2026, Augusto Navarro en tu espacio, que como siempre se llama Apolítico, y que te invito, por supuesto, a que nos dejes ese like comenzando el video, para ver si logramos llamar la atención del Departamento de Estado y que nos respondan esa gran pregunta. ¿Y Diosdado para cuándo? Y si no logramos eso, bueno, que por lo menos logremos despertar a YouTube para que le mande las notificaciones. Comenzamos. Hay una realidad que durante años se ha intentado mantener fuera del foco, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. En amplias zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela, los estados, dejaron de existir como una autoridad efectiva y fueron reemplazados por una estructura armada que no solo ocupa el territorio, sino que administra el territorio con reglas propias, economía propia y con mecanismos de control que no admiten discusión, porque, usted sabe, es la ley del oeste. En regiones como el Catatumbo, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los Minions de Diosdado, no se comportan como un grupo irregular que está en resistencia. Más bien, son un poder organizado que impone toques de queda, que regula la movilidad de la población, que supervisa toda la actividad económica de la región y que aplica castigos con una brutalidad que cumple una función además muy concreta: mantener el orden bajo su lógica delictiva. Lo que se observa allí no es, por supuesto, desorden, sino un orden distinto, paralelo, profundamente incompatible con cualquier idea de institucionalidad, inhumano y delincuencial. Ese fenómeno no puede entenderse, por supuesto, como una anomalía que esté aislada, ni como una simple consecuencia del abandono estatal. No. Su permanencia, su expansión y su consolidación
responden a condiciones políticas específicas que lo han hecho posible. El ELN no solo encontró un espacio en esa frontera, encontró un entorno donde su presencia no era enfrentada con contundencia o con la contundencia que cabría esperar de un Estado decente que ejerciera la soberanía plena sobre su territorio. En ese punto es donde la discusión comienza o deja de ser geográfica y comienza a ser política. Porque la consolidación de este tipo de estructuras no ocurre sin al menos la tolerancia, que es mucho más en el caso de Venezuela, desde los centros del poder. Como digo, en Venezuela ya es complicidad, es sociedad, mejor dicho. Y en el caso nuestro, o en este caso, las investigaciones, las acusaciones judiciales y los reportes de inteligencia insisten en un elemento que el discurso oficial evita abordar de frente: la relación entre las figurillas del alto poder político y estas estructuras y estas dinámicas fronterizas. Sí, ya usted sabe. El nombre de Diosdado Cabello aparece de forma recurrente en ese contexto. No como una mención tangencial, ¿no?, sino como una figura vinculada, según múltiples y numerosas acusaciones internacionales, a estas redes donde el tránsito de droga, el control territorial y las alianzas con grupos armados se entrelazan con estructuras del propio Estado, eso que conocemos como el Cártel de los Soles. Más allá de la disputa sobre la veracidad o el alcance de cada señalamiento que se le hace al narcoministro, lo que resulta innegable es que estas acusaciones no son episódicas ni recientes. Forman parte de algo sostenido en el tiempo que ubica a sectores del poder venezolano en una zona gris, por decir de alguna manera, donde lo político y lo criminal dejaron de estar claramente separados. Ese cruce de líneas, por supuesto, ayuda a explicar por qué organizaciones como el ELN no solo operan, sino que se expanden, consolidan su influencia en territorio estratégico y crecen. Controlan rutas de narcotráfico, supervisan economías ilegales, como la minería, por ejemplo. Establecen relaciones con comunidades que en muchos casos las comunidades dependen directamente de esas actividades para poder subsistir. Y en esas condiciones, el grupo deja de ser un actor externo y pasa a formar parte del tejido funcional-disfuncional de la región. El resultado, un escenario donde la noción tradicional de soberanía se vuelve imposible de sostener, porque no se trata únicamente de una frontera porosa o de dificultades logísticas para ejercer el control de estas zonas remotas. Se trata de una estructura de poder que ha permitido, por acción y por omisión ambas, que otros actores asuman funciones que le corresponden al Estado. En paralelo, el discurso oficial continúa apelando a conceptos como independencia, autodeterminación, defensa del territorio, fusión militar, policial, estratosférica, interestatal, etc., lo que genera una contradicción difícil de ignorar cuando se observa lo que ocurre en el terreno. La distancia entre la narrativa política y la realidad operativa no es menor, es estructural. Y ese contexto adquiere una relevancia aún mayor en el momento de hoy, donde se habla de transición, de apertura, de un posible reordenamiento de poder en Venezuela que no llega, porque cualquier proceso de cambio que aspire a ser sostenible no puede limitarse a la superficie institucional o a la superficie económica. Tiene que enfrentar también a estas estructuras paralelas que han crecido al amparo de años de opacidad, de control selectivo y de sociedad. Desmontar un esquema de gobierno, si fuera un gobierno normal, es bastante complejo. Pero desmontar un ecosistema donde convergen intereses políticos, económicos y criminales lo es mucho más. Requiere no solo de voluntad, sino también de capacidad real de intervenir, ya usted sabe, en territorios donde el Estado dejó de ser la referencia principal. Al final, lo que ocurre en la frontera no es un fenómeno marginal que pueda tratarse como un problema que es secundario, no. Es una expresión concentrada de las dinámicas de poder que han definido a nuestro país y también a Colombia durante años. Y entenderlo en toda su dimensión es indispensable para comprender no solo el pasado reciente, sino los desafíos reales que enfrenta cualquier intento de reconstrucción. Y me refiero, o le hablo en este momento, a Estados Unidos. Porque mientras existan espacios donde el poder se ejerce fuera de las instituciones, cualquier narrativa de normalización
quedará inevitablemente incompleta. El ELN controla efectivamente la frontera de 1.400 millas de Venezuela con Colombia y, por supuesto, las rutas lucrativas de narcotráfico que existen entre ellas. Supervisa tierras en Colombia donde los agricultores cultivan coca. ¿Para qué? Bueno, obvio, para utilizar la planta en fabricar el polvo blanco del emprendedor que se llama Diosdado Cabello. Gestiona minas de oro ilegales en el sur de nuestro país. Y en un pequeño número de pueblos de ambos lados de la frontera, es el ELN el que en la práctica es el gobierno. Vigila la entrada, impone normas e impone castigos brutales. Diferentes analistas señalan que el ELN tiene poco interés en negociar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Últimamente se ha hablado de esto en Colombia, en la conversación social de Colombia, que desarme a este grupo y que ponga fin a su papel en lucrativas empresas ilegales. En cambio, los malandros del grupo se han ido expandiendo, incluso lanzando el año pasado una guerra contra grupos criminales que eran rivales de ellos para apoderarse de más territorios a ambos lados de la frontera. ¿Lo recuerda? ¿O casualidad? Diosdado Cabello se trasladó al Catatumbo, al lugar de los acontecimientos. ¿Para qué? Para engordar su ganado, en una puesta en escena que llamaron escudo bolivariano. Yo sí me acuerdo. Si Estados Unidos intenta expulsar a este grupo por la fuerza, según Gabriel Silva, esto podría convertirse en un Vietnam pequeño. Gabriel Silva, exministro de Defensa colombiano, quien también ha dicho, es una zona difícil. Establecer el control en ambos lados de la frontera va a ser muy difícil. No lo sé, Rick. Gran parte del terreno donde opera este grupo es montaña o selva remota. Los habitantes dependen económicamente de las actividades de ese grupo irregular, incluida la producción de coca. Algunas familias incluso han contribuido con combatientes a este grupo durante generaciones. Y estas personas, decía Silva, no serán fáciles de conquistar por una potencia extranjera, de conquistar narrativamente, quiero decir, ¿no? Donald Trump tiene un plan, lo ha dicho abiertamente, pero es un plan que no está avanzando como él quisiera seguramente en este momento. Y entonces, la reflexión del día de hoy, muchos de los caminos para recomponer esta compleja situación pasan indiscutiblemente por una pregunta. Presidente Trump, ¿y Diosdado para cuándo? Hay algo profundamente revelador, por cierto, en el hecho de que después de casi 2 décadas de colapso eléctrico, la solución para Venezuela no venga desde adentro, sino de reuniones discretas, de acuerdos geopolíticos y de la reaparición de actores internacionales que durante años evitaron, a toda costa, cualquier vínculo con nuestro país. La escena es bastante clara. Veamos. Delcy Rodríguez, heredera política de un sistema delincuencial que durante años desmanteló la infraestructura nacional, sentadita en Caracas con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, discutiendo exactamente lo que durante tanto tiempo se negaron ellos mismos a reconocer como un problema estructural. A partir de ese momento, los anuncios comenzaron a fluir con una velocidad que contrasta de forma casi insultante con los años de abandono que tenía Venezuela. Proyectos energéticos, evaluaciones técnicas, llamados a inversión extranjera y la promesa, sí, otra vez la promesa de estabilizar el sistema que colapsó por la mala gestión de quienes llevan el poder. Lo que ocurre después, por supuesto, no es casualidad. Delegaciones de Siemens y de General Electric llegan al país, inspeccionan el corazón del sistema eléctrico, Guri, Carhuachi, Macagua, y comienzan a poner números a lo que ya era bastante evidente. Recuperar Venezuela no es una tarea técnica menor. El tendido eléctrico me refiero. Todo el país es aún más complicado. Es una operación de reconstrucción nacional del tendido eléctrico, de las plantas generadoras, de todo el sistema, que podría costar entre 15.000 y 40.000 millones de dólares y que puede tomar más de una década. Y ese dato, más que cualquier discurso, expone la magnitud real del desastre del chavismo. Porque aquí no estamos hablando de mantenimiento. No es como que, mira, límpiate ahí esto que está sucio y no rueda bien, ¿no? Estamos hablando de reconstruir lo que fue destruido. Sin embargo, lo más interesante no es que estas empresas estén evaluando invertir. Eso sería perfectamente lógico en un país con unos recursos energéticos enormes y una infraestructura devastada
que representa oportunidad de negocio. En las peores crisis, los mejores negocios. Creo que lo decía Onassis. Lo verdaderamente relevante es el momento en el que esto ocurre y cómo está siendo utilizado, ¡tarán!, políticamente. Porque Delcy Rodríguez no está simplemente anunciando posibles soluciones técnicas a un gran problema. Está construyendo una narrativa. Una narrativa donde el chavismo, después de ser el responsable directo de todo este deterioro, intenta reposicionarse, echarse maquillaje, lavarse la cara y decir que es el actor capaz de resolverlo. El mismo poder que administró la crisis ahora se presenta como el gestor de la recuperación. ¡Oh, sorpresa! En un movimiento que no busca, por supuesto, únicamente mejorar el servicio, sino construir la legitimidad que nunca han tenido. Y en ese intento, el sistema eléctrico se convierte, por supuesto, en una herramienta política. Porque mejorar la electricidad de Venezuela no es solo un tema de infraestructura, que también lo es para esta gente un activo electoral. Es la posibilidad de transformar una de las mayores frustraciones que tiene el venezolano, el ciudadano común, en un argumento de campaña. En un país donde los apagones han definido, la vida cotidiana durante años, cualquier mejora que se vea, que se sienta tangible, tiene un impacto inmediato en la percepción de poder. Y eso explica por qué estos anuncios llegan acompañados de un discursillo cuidadosamente calibrado. Apertura internacional, cooperación con nuestros socios, amigos, lo que sea, Estados Unidos, inversión extranjera, un nuevo momento político, como dijo la interina, que intenta marcar distancia con el pasado, pero sin asumir la responsabilidad de ese pasado. Al mismo tiempo, hay una dimensión geopolítica que no se puede ignorar tampoco. La presencia de estas empresas, Siemens, General Electric, no responde únicamente a intereses técnicos o a intereses comerciales, porque todo esto forma parte de un reordenamiento mucho más amplio en donde, como Venezuela vuelve a ser relevante en el tablero energético global, todo pasa por tener electricidad. La estabilización del sistema eléctrico no es un fin en sí mismo, sino la condición necesaria para reactivar sectores estratégicos como el petróleo y la minería, áreas donde ya hay expectativas de inversión. Y en ese contexto, la relación con Estados Unidos adquiere, por supuesto, un matiz muchísimo más pragmático, lamentablemente en el sentido del fin de la dictadura, quiero decir, ¿verdad? Lo que antes era confrontación abierta, ahora es coordinación selectiva, donde ambas partes encuentran incentivos para seguir avanzando, aunque eso implique reconfigurar discursos que durante años eran irreconciliables, y no tantos años. Me acuerdo de Jorge en la Asamblea Nacional, pónganle los lapsos a no sé qué, yanquis de usted sabe qué. Pero hay un elemento que introduce, de hecho, una tensión evidente en todo este proceso. La distancia entre las promesas de inversión y la realidad política del país. Porque fíjese usted, aunque el discurso habla de apertura, de estabilidad, el sistema sigue siendo esencialmente el mismo. La estructura de poder no ha cambiado en su naturaleza y eso es lo que genera las dudas legítimas sobre la sostenibilidad de cualquier proyecto a largo plazo, porque las propias empresas lo entienden. De ahí la cautela, las declaraciones a medias, con medidas, la insistencia en evaluar riesgos antes de comprometerse plenamente a invertir. Porque invertir en Venezuela no es solo una decisión económica de cualquier compañía, es una apuesta política que depende en última instancia de que el entorno institucional evolucione hacia algo más potable y predecible. Y ahora no hay ni una sola señal de cambio. Señores de Siemens, señores de General Electric, corran ustedes el riesgo con la loca esa que está en Miraflores. Porque ahí es donde todo comienza a tensarse. Mientras hablan de miles de millones de inversión, de modernización del sistema eléctrico y de un futuro energético estable, el país sigue enfrentando los mismos problemas estructurales que no se resuelven únicamente con capital extranjero. La inflación continúa siendo una constante. Los salarios permanecen en niveles críticos. La institucionalidad, y ya nos viene la sorpresa del Tribunal Supremo de Inmundicia, esa institucionalidad sigue arrodillada a los intereses más oscuros de supervivencia. ¿Quién confía en eso?
Y eso genera, por supuesto, una paradoja difícil de sostener. Un país que se proyecta o que se quiere vender como destino de inversión, mientras que la realidad interna sigue marcada por desequilibrios profundos, institucionales y en algunos casos, usted sabe, del coco también. Y en ese escenario, los anuncios de Siemens y de General Electric funcionan como algo más que una propuesta técnica. Son señales hacia el mercado internacional de que Venezuela podría estar entrando en una nueva fase, pero también señales hacia lo interno de parte del régimen al electorado de que, oh, miren, nosotros fuimos los que tuvimos la capacidad de abrir las puertas que antes estaban cerradas. No, María Corina. Ya usted me entiende, ¿verdad? Porque la pregunta no es si estas inversiones pueden mejorar el sistema eléctrico. Por supuesto que pueden hacerlo. El sistema está en la ruina. La cuestión es si ese proceso viene acompañado de una transformación real y profunda o si se limita a hacer una corrección funcional dentro del mismo modelo que generó la crisis para entonces atornillarse al poder simplemente. Una pregunta obviamente capciosa. Porque al final recuperar la electricidad es indispensable, pero no es suficiente. Venezuela no solo necesita luz en las ciudades, necesita claridad en el sistema. Y esa claridad sigue siendo la parte más difícil de construir. Yo diría, imposible con el chavismo vivo, metafóricamente hablando. Pero ahora, de todo lo profundamente obsceno que está pasando en Venezuela, hay algo también que es evidente y que casi nadie lo quiere decir con la crudeza que merece. Porque quizás se haya normalizado, no lo sé. Se protesta acerca de esto, pero ¿cuántas veces entendemos realmente que el salario mínimo hoy no llega ni a $1? No a 10, no a 5, a menos de 1. Exactamente, bueno, digo yo exactamente, 27 centavos al mes y seguro me estoy pelando, porque la inflación va al mismo ritmo en el que el chavismo comete delitos. Y es que mientras eso ocurre, el país sigue escuchando discursitos sobre esta recuperación económica de la que venimos hablando el día de hoy, sobre la inversión extranjera, que ya lo tocamos, sobre el crecimiento, la estabilización. Todo ese vocabulario que suena bien en conferencias, pero que no sobrevive ni 5 minutos en la realidad de un trabajador venezolano. Escuche usted, Venezuela no puede estar mejorando sin que el venezolano esté mejorando. Así de simple. No compre cuentos de camino, propagandas del camino en este caso. Porque en ese sentido, este paro de ayer de trabajadores de 23 universidades no fue una protesta más, fue una señal. Profesores, trabajadores, personal universitario, gente formada, gente que debería estar construyendo el futuro del país, hoy está paralizando, bueno, ayer, paralizados en actividades porque simplemente no pueden vivir de su trabajo. Y eso no es nuevo. Llevan más de 4 años sin aumento salarial. 4 años. Y mire usted que en un país con la inflación crónica que pulveriza cualquier ingreso, incluso de un mes para otro, es una eternidad. Imagínense ustedes, 4 años. Bueno, ¿qué se van a imaginar si muchos de ustedes lo viven? Entonces, aparece el argumento clásico del poder. No, si subo los salarios a algo real, genera inflación. Ah, bueno, perfecto. Entonces, que alguien explique cómo es que llevamos 4 años sin que los aumenten y la inflación es descomunal. La respuesta es obvia. La respuesta está atornillada en el Palacio de Miraflores desde hace 27 años. Y aquí no hay una teoría económica compleja. Claro que no. Aquí hay una excusa. Porque lo que realmente existe en Venezuela no es un sistema salarial, es una simulación de salarios y pensiones. Un salario mínimo ni siquiera simbólico, algo que no sirve para vivir, pero que sirve para justificar un sistema de bonos discrecionales, porque yo te los regalo, porque si no te arrodillas no te lo doy, que no generan ni prestaciones, ni estabilidad, ni futuro. Un trabajador que no tiene un salario es un trabajador dependiente de los bonos discrecionales de la dictadura. Y eso, por supuesto, nunca fue un accidente. Ese era su modelo. Porque mientras te vienen a caer a coba con la inversión, con el petróleo, con los acuerdos internacionales, con el regreso al sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, hay un detalle que no encaja.
el dinero no está llegando a la gente. Y eso genera una fractura peligrosa. Puedes estabilizar indicadores macroeconómicos, bien para los números. Puedes atraer capital de la boquita para afuera, también, perfecto. Puedes firmar acuerdos, bravo. Pero si el ciudadano sigue viviendo en precariedad, la estabilidad es una ilusión. De hecho, es una olla de presión. Y allí es donde el falso discursito del nuevo momento político que repite a cada rato, el del cinismo, empieza a crujir. Porque no puedes decir que el país está entrando en una nueva etapa si el salario sigue anclado en la miseria. ¿Cuál es la nueva etapa? ¿Quién entra en la nueva etapa? No puedes hablar de crecimiento si trabajar no te alcanza para comer. No puedes hablar de recuperación si el sector educativo está en emergencia y está en paro. Porque aquí hay algo que debería incomodar más de lo que realmente incomoda. Los profesionales en nuestro país no están empobreciéndose solamente, están siendo empobrecidos. Y eso tiene consecuencias, vaya que las tiene. Profesores que terminan abandonando las aulas, talento que migra, gente que deja su profesión para vivir de la informalidad, que no tiene nada de malo, pero que hace daño. No la informalidad, perder cabezas, perder capacidades. Un país que antes invertía en formar a personas y a profesionales, pero que ahora ese país busca expulsarlos del sistema. Y mientras tanto, el poder, bueno, usted sabe, prometer, prometer, prometer hasta un aumento responsable, un anuncio el 1 de mayo, una solución que otra vez viene en el futuro. Siempre viene todo en el futuro. Y el problema no es el anuncio, el problema es la credibilidad. Porque ¿quién le cree al chavismo? Porque después de 4 años, los últimos nada más, sin ajustes, el tema no es cuánto van a aumentar, que también. El tema es si ese aumento va a cambiar la vida en algo. Porque si después de tanta recuperación el salario sigue en 27 centavos de dólar, entonces usted sabe que aquí no hay un error. Es una decisión aposta. Y ahí es donde todo esto que estamos hablando el día de hoy se conecta. Porque el mismo sistema que permitió esquemas como PDVSA Cripto, el mismo sistema que controla el flujo económico, el mismo sistema que ahora negocia supuestamente una transición, y vaya usted a saber si están por la labor de entregar, es el mismo sistema que mantiene a su población trabajando para que no pueda vivir de su trabajo, porque ese siempre ha sido su plan, su política de Estado. Arrodillarte para que le tengas que pedir y ellos ver si te van a dar, si te portas bien. Porque al final, sí, esto no solo va de universidades, aunque también, ni de maestros, aunque también, ni de trabajadores públicos, aunque también, va de algo muy profundo. De un país donde el trabajo dejó de ser un mecanismo de progreso para convertirse en esa herramienta de control social. Y eso tiene un solo culpable, bueno, muchas cabezas, el régimen. Y eso más que una crisis económica, es una crisis de modelo. Porque cuando trabajar no te saca de la pobreza, el problema deja de ser el salario. Es todo lo demás, junto al salario. Los profesores se fueron a paro, y eso es muy legítimo. Ahora, busquemos la manera, todos nosotros, de darle un paro al del cinismo. Y yo sé que me entendió. Por cierto, les recuerdo que hemos creado un canal de difusión en WhatsApp, ya que muchos de ustedes siempre, constantemente nos están diciendo que no le llegan los mensajes, las notificaciones, cuando sacamos un nuevo video. Hemos sido un poquito irregulares, pido perdón por eso, sobre todo por mi culpa, no de mi equipo. Así que te invito a que formes parte de este canal de difusión, porque allí te vamos a avisar a toda la comunidad cuando saquemos video en este canal, cuando vayamos en vivo en el canal de República, como esta tarde, o cuando lo hagamos en Apolítico Live. Para no complicarse, ahí te lo dejo. Así que te invito a ser parte de esta comunidad. Únete a nuestro canal de difusión de WhatsApp. Continuamos. La líder de la oposición, María Corina Machado, sostuvo un encuentro el día de ayer con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. ¿Con qué objetivo? Usted sabe, estrechar lazos, coordinar esfuerzos a favor de la democratización de Venezuela, para que todo lo que venimos hablando desde el comienzo del programa deje de pasar.
A través de sus redes sociales, Machado calificó este encuentro como una excelente y productiva conversación, destacando la importancia estratégica de Portugal como un aliado europeo. Durante el intercambio se abordaron temas sumamente importantes, temas clave sobre la crisis política actual y el proceso de transición necesario para nuestro país. Sobre todo eso, la transición. Con esta gente en el poder no hay vida. Uno de los puntos centrales del mensaje de María Corina fue el reconocimiento a la histórica relación entre ambas naciones. Y vaya que sí, Portugal y Venezuela como dos hermanos. Siempre fue así. La líder opositora enfatizó el aporte de generaciones de ciudadanos luso-venezolanos al desarrollo económico y social de Venezuela. O sea, gente realmente trabajadora. Y Machado subrayó que la mayoría de los venezolanos en Portugal desean regresar a una nación democrática, un sentimiento que pudo constatar durante su reciente contacto con los ciudadanos en las calles de Lisboa. El primer ministro Luis Montenegro reafirmó ese compromiso de su administración con nuestra causa, con la causa por la libertad, un gesto que María Corina agradeció públicamente, porque ese respaldo se suma a la presión internacional que busca esa anhelada salida por todos, una salida negociada, pero democrática, al conflicto de Venezuela. Gracias, Luis Montenegro, por su apoyo firme a la causa por la libertad y a la transición democrática en Venezuela, eran las palabras de María Corina Machado. Este acercamiento fortalece la posición de la oposición venezolana en el escenario europeo, en un momento donde ese reconocimiento internacional es vital para mantener la legitimidad de las demandas políticas. Pues sí, muchas gracias. Y los dueños de Globovisión, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, han sido denunciados este 22 de abril de 2026 junto a Rodney El Asmar por el despojo ilegal del casino Gran CCCT. Según el escrito introducido ante el Ministerio Público, los denunciados se valieron de influencias políticas y económicas para tomar de forma violenta las instalaciones del casino en cuestión y para explotarlo comercialmente. Qué sorpresa, ¿verdad? Nada nuevo en estos delincuentes, ¿verdad? Y pensar que algunos por allí se dedican a este oficio, pero se dedican de manera extorsiva e incluso están en la nómina de estos subvetines. Increíble. Y un estudio de opinión elaborado por la plataforma Datos es Noticia en abril, ahorita, 2026, revela un fuerte respaldo a la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela y también una alta disposición a participar en estas. De acuerdo con esta medición, 93% de los encuestados asegura que saldría a votar si se convocan elecciones en los próximos meses. 93%. Lo que representa un retorno a los niveles máximos de participación observados previamente y un aumento superior significativo a lo que se vio en 2025. De hecho, solo el 3% indicó que no votaría, el 4% expresó dudas. El informe también señala que 81% considera que la primera medida, escuche bien, para resolver la crisis política es la convocatoria de elecciones presidenciales. Esto incluso muy por encima de otras alternativas como las parlamentarias, por quienes votaron el 6%, o mantener el gobierno actual durante un proceso, el régimen quise decir, por un proceso de estabilización, opción por la cual votó el 9%. En cuanto a la evaluación de la situación del país, 52% de los consultados considera que la situación política sigue igual, mientras que 26% cree que ha empeorado y el 17% percibe una mejora. Este estudio describe este resultado como una percepción general de inmovilidad con una muy pequeña minoría que identifica algún cambio positivo. El sondeo también indica que María Corina Machado mantiene absolutamente el liderazgo en confianza en el sector opositor, con una mayoría clara en las valoraciones más altas. Por su parte, Edmundo González conserva una base relevante, aunque con signos de deterioro en su nivel de confianza. En otro ámbito de esta medición, en el ámbito comunicacional, el informe también destaca que WhatsApp continúa siendo la principal fuente de información, con un 40% de preferencia en los venezolanos. O sea, no nos equivocamos con el grupo de difusión. Recuerde, le dejo el link en la descripción del video y también en el primer comentario fijado.
seguido por Instagram, 24%, y por YouTube, 14%. Vengan a YouTube, por favor. La tendencia varía según la ubicación en Venezuela. Predominan WhatsApp e Instagram, mientras que en el exterior, para los venezolanos, gana relevancia esta plataforma, YouTube. Bueno, porque esto sale en varias plataformas. Quiero decir YouTube. La encuesta se hizo sobre 1.610 personas, recopilados a través de Datos es Noticia y su canal, donde hicieron esta encuesta y, pues, por supuesto, la audiencia es predominantemente opositora. De hecho, el mismo informe advierte que los resultados no son extrapolables a toda la población venezolana, sino que reflejan el clima de opinión en este ecosistema digital específico. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hagamos el ejercicio en el punto clave de esta encuesta, en este momento. Y si la herramienta de YouTube funciona bien, como debería funcionar, ahorita le debe estar apareciendo una encuesta. Elija usted su preferencia y lo vamos a discutir en el directo de este viernes. Espero de verdad que participen para tener un número importante, interesante, porque, hey, la comunidad de políticos ya es grande, casi llegamos a los 300.000, así que quizás podamos tener una buena muestra, ¿no? No son pocas personas, 300.000, a los que yo agradezco, por supuesto. Gracias. Porque basado en lo que miras, comentas o con lo que interactúas y lo que disfrutas, esta plataforma YouTube nutre su algoritmo de manera tal que si tú haces clic aquí, en este video tendrás información que te va a interesar mucho. Así que te invito a verlo y me comentas. Y también a que nos veas esta noche en directo junto a Melania Escobar en nuestro canal República. 7 de la noche. Pasamos lista, atentos a nuestras redes sociales. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.